Bueno, seguimos con integrales. Ya vimos en videos anteriores integrales inmediatas, vimos integrales de una suma o resta de funciones, integrales de un producto de una constante por una función, vimos integrales por método de sustitución, vimos por método por parte y vimos integrales racionales. Bueno, ahora lo que vamos a ver es integrales de área. Por ejemplo, cuando yo tengo que calcular el área de un cuadrado, área es igual al lado al cuadrado. Si tengo que calcular el área de un triángulo, es decir, la superficie, ¿no?, de un triángulo sería base por altura sobre 2. Si tendría que calcular el área de una circunferencia, la superficie, sería área igual a pi por radio al cuadrado. Pero ¿qué pasa cuando mi figura es de esta forma? Que no tengo una fórmula ya determinada como pasa con el cuadrado, con el triángulo, con la circunferencia, o tengo una figura de esta forma, o tengo una figura de esta forma. En este caso es donde tenemos que usar las integrales. Integrales es para calcular la superficie de figuras que no son, vuelvo a repetir, ni cuadrado, ni rectángulo, ni circunferencia, ni triángulo. Empezamos. Área de la figura encerrada entre el gráfico de dos funciones. Tengo dos funciones, f de x y tengo g de x. Tengo que calcular, el área sería esta, lo que yo tengo que calcular. Entonces, la unión entre esas dos funciones, la intersección, sería el punto A y el punto B. Entonces, siempre es techo menos piso. Entonces, el área va a ser entre los puntos A y B de f de x, en este caso f de x sería el techo, menos g de x sería el piso. Diferencial de x porque vamos a integrar con respecto a la variable x. Entonces siempre tengo que determinar cuál es el techo y cuál es el piso. Repito entonces, f de x sería esto y g de x sería esta función. Tengo que calcular esta superficie, entonces sería el área sería entre A y B de f de x, el techo, menos g de x, el piso. Vamos a las funciones que se cortan en más de dos puntos. Tengo esta función f de x y tengo esta función g de x. Bien, entonces acá tengo tres puntos. Si yo tengo esta función, busco las intersecciones entre estas dos funciones, me va a dar tres puntos. El punto A, el punto B y el punto C. Cuando tengamos que trabajar analíticamente, lo que hacemos es eso. La función esta y esta la vamos a igualar y vamos a encontrar esos puntos. Entonces, empezamos. F de x, acá, en esta parte, entre A y B, f de x es el techo, g de x es el piso. Entre B y C, g de x sería el techo y f de x sería el piso. Lo contrario de esta parte. Entonces, empezamos. Área 1, entre A y B sería f de x, techo, menos g de x el piso. Diferencial de x vamos a integrar con respecto a la variable x. Vamos al área 2. Sería g de x, porque acá g de x ahora es el techo, antes era piso, ahora es techo, menos f de x sería el piso diferencial de x. Si yo tengo que calcular el área de A1 más A2, sería área total, sería calculo el área 1 más el área 2 y ahí tengo el resultado, el área de esta figura. Y ahí está terminado este ejercicio. Vamos a casos particulares. Tengo esta función f de x y siempre van a ser dos funciones. ¿Por qué? Porque acá tengo una función, esta función sería igual a 0, porque sería el eje de las x. Entonces, el área entre A y B va a ser techo f de x menos piso. Como la función sería esta, igual a 0, sería f de x menos 0, diferencial de x, techo menos piso. Vamos a este caso, acá tengo también esta función f de x y acá siempre tenemos que determinar cuál es el techo y cuál es el piso. En este caso, este sería el techo igual a 0 y este sería el piso f de x. Entonces, el área va a ser entre A y B
el techo, que sería 0, menos el piso, que sería f de x. Siempre techo menos piso. Y ojo con esto. ¿Por qué? Porque si acá este menos me va a cambiar los signos de la función que yo tenga. Si acá tengo una función cuadrática, este menos me va a cambiar todos los signos de los términos cuando tengamos que integrar. Esto sería integrales de área de la figura encerrada entre el gráfico de dos funciones, funciones que se cortan en más de 2 puntos y casos particulares, donde utilizamos el eje de las X. En este caso sería piso, en este caso sería techo. Y ahora vamos a ver ejemplos.